¿cuál es el problema de propiedades de estas personas? ¿Verdad? Hablan de despojos de determinadas haciendas y un poco cómo está la situación legal. Bueno, primero hay que dejar claro que este es un problema histórico. El problema que se está aquí ventilando es el problema de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, que en Nicaragua, en el Pacífico Centro y Norte y en el Atlántico están demandando ser restituidos. La restitución de estos derechos es un proceso que, dicho sea de paso, ya ha comenzado en este país, pero comenzó desde hace 50 años en Naciones Unidas, cuando se emitieron resoluciones, tratados internacionales para desmontar el sistema colonial que nuestros países recibieron después de la independencia y que continuó con los gobiernos criollos que asumieron el poder después de 1821. En el caso de esta zona de Yacyca Sur, a partir de los años 60, después de que terminó la Guerra Nacional, los gobiernos oligárquicos del momento comenzaron a repartir estas tierras y iniciaron un proceso de neocolonización, donde entregaron tierras a extranjeros, alemanes, italianos, holandeses, norteamericanos, y despojaron a los indígenas. Hasta colombianos agarraron tierras acá. Entonces ese despojo de las tierras creó el conflicto de propiedad que hoy estamos viviendo y que todavía no ha sido resuelto. ¿Cuál es la resolución definitiva a este conflicto? Es la restitución del derecho a los pueblos indígenas. En el caso particular de estos territorios, Yacyca Sur y sus comunidades, es que el Estado reconozca que ese es territorio del pueblo indígena de Matagalpa y que a partir de ahí se inicie una nueva relación, tanto con el Estado como con los productores que ahí se han afincado, muchos de los cuales pues no tienen culpa del problema ni del conflicto, han adquirido muchos de buena fe, pero es territorio indígena y eso debe ser la base de cualquier negociación y cualquier solución que se quiera tratar al conflicto, porque el conflicto, si no se atacan las causas y no se superan las causas que lo generan, no se resuelve el conflicto. Si se atacan solamente los efectos, el conflicto sigue latente y en cualquier momento puede continuar, puede explotar nuevamente. Y eso es por lo que en este caso creo que el gobierno actual, pues que ha demostrado voluntad para atender estas situaciones, debe de verlo, pero sí hay que señalar que aquí en Matagalpa han habido dificultades para que los funcionarios del gobierno vean este problema en su dimensión. Se está viendo como un problema de un grupo de campesinos y no es un problema de un grupo de campesinos, es el problema del pueblo indígena de Matagalpa que reclama la restitución de sus derechos históricos, que el Estado le usurpó y que por virtud de los tratados internacionales que el Estado de Nicaragua ha suscrito, como el convenio 169 de la OIT, que fue suscrito en 1989, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue suscrito por Nicaragua en el año 2008, en virtud de esos tratados el Estado tiene que restituir sus derechos al pueblo indígena. Entonces eso es lo que tiene que tenerse como base de la solución del problema. ¿Y de cuánta extensión de tierra estamos hablando afectada? Bueno, es que el territorio indígena de Matagalpa es un territorio que ha sido cercenado. Entonces lo que es Yacyca Sur fue cercenado. Bueno, aproximadamente ahí se está hablando como de unas 6.000 manzanas de tierra. Actualmente son las personas que están acá, hay 11 colectivos comunitarios de gente que tiene posesión de las tierras o que tiene documentos de la comunidad indígena. Muchos de ellos tienen conflictos con terratenientes que se han afincado nuevamente acá, porque bueno, hay gente que aquí tenía sus propiedades, que las ha tenido y no ha habido mayor problema, ha habido una convivencia pacífica, pero el problema se viene agudizando cuando entra el señor Mario Serna Barquero acá y le compra 200 manzanas de tierra a la cooperativa José Benito Escobar y hacen una escritura, una ampliación de 200 a 1.200 manzanas. Entonces, cercenando 1.000 manzanas de tierra al Estado de Nicaragua, porque tiene título el Estado ahí, y al pueblo indígena de Matagalpa, que además de que tiene título es el derecho del territorio. Luego, este señor le vende al señor José Crisanto Álvarez Acasa esa propiedad en ese conflicto, y el señor Crisanto Álvarez Acasa, con un ejército privado que tiene, porque tiene su ejército privado como en la Edad Media, cuando los señores feudales tenían su ejército para despojar de las tierras a los campesinos por la fuerza, y así ha venido actuando. Y esto no ha sido detenido ni por la Policía Nacional, ni por ninguna autoridad, ni por la Intendencia, ni por la Procuraduría de la General de la República, pese a que hay órdenes de los jueces de detener el perjuicio causado a la familia de Santa Ana, para poner un ejemplo. Luego, en el caso de las rosas, de igual manera, el señor Mario Serna entró, compró 400 manzanas que eran las que el señor Callejas, Eduardo Callejas, tenía en posesión, y se está adjudicando 1.600 manzanas, despojando a familias que tienen 30 años de estar en posesión ahí y otras que han comprado tierras a los beneficiarios de la reforma agraria, porque esta propiedad, hay que dar claro, fue afectada no por un decreto ministerial, fue por una sentencia judicial del Tribunal Agrario.
en 1987 y esa sentencia no puede ser desconocida por ninguna autoridad administrativa, ni por la Procuraduría, ni por la Intendencia. Entonces, este señor compra 400 y se adjudica 1.600 y genera un conflicto en el cual el Estado no ha actuado. Y entonces, esta situación conflictiva que vemos acá se debe a que la Intendencia y la Procuraduría no han sido beligerantes para atender la situación, hacer valer los intereses del Estado, hacer valer la reforma agraria con la cual fue beneficiada a esta población campesina, que se hizo justicia en aquellos años y con la cual se debe proteger actualmente. Entonces, esas son las